Que en el video eso no parece difícil, pero es. República Dominicana de verdad tiene de todo. Ay, Dios. Últimamente yo tuve que pagar $50 por una persona. La entrada ya no es muy fácil. Ok, tengo que bajar. Siempre hay que tener ojos abiertos. La vida acá no es tan fácil. Ok. En el principio del video quería dar gracias a todos mis patrones. Ya hay 5 personas que me apoyan y hay 13 personas en el grupo. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola amigos, el día siguiente y hoy voy a Saltos de Jima. Primero pienso que tenemos que comprar los boletos. Ya pagué el parqueo aquí cuesta 150 pesos dominicanos. El letrero dice que necesitamos un guía, eso vamos a verificar. Me parecía que este sendero es fácil, como por ejemplo Salto el Limón, pero vamos a verificar. Aquí el letrero dice 100 pesos por una persona por un guía. Vamos a verificar. ¿Hay mucha gente hoy? Sí. Okay. No tanto porque está un poco lluvioso. Sí. Bienvenido al Monumento Natural Salto de Jima. Esto es una área protegida. Entonces ya entramos y ya estamos en el Monumento Natural Saltos de Jima. Hay aquí 2 saltos, pero hoy es posible ver solamente uno. Lo que pasa es que el puente que está hacia el salto segundo está en malas condiciones, por eso no es posible ver este salto, pero vamos a ver salto número 1. Y también vamos a ver otros lugares como charcos. Hoy también ustedes, como pueden ver, tengo conmigo bandera dominicana, porque hoy celebramos en Dominicana el Día de la Independencia Dominicana. Pues es el día muy importante para los dominicanos. Entonces, quería decir feliz Día de la Independencia Dominicana. Por ahora pienso el sendero es muy fácil, de verdad. Y es bien cuidado. En muchos lugares hay letreros con informaciones sobre plantas, árboles que crecen aquí. Y allí abajo hay primer charco donde se puede bañar, pero como recomiendan los guías, primero es mejor ver el salto y luego al volver bañarse. Pues eso fue un letrero con el nombre del árbol que crece aquí. Eso es de verdad una cosa que me gusta mucho siempre en los parques dominicanos, porque para mí son los árboles, plantas que no existen en mi país. Mira, otro y allí otro. En este lugar el guía está obligatorio, pero el precio del guía es 100 pesos dominicanos. La entrada también cuesta 100 pesos dominicanos. Y aquí por fin veo donde hay gente. Los que me recomendaron este lugar, que yo tengo que llegar aquí, Dios mío, muchísimas gracias. Este lugar es de verdad lindísimo. Yo todavía no he llegado todavía no estoy cerca del Salto Jima, pero ya me gusta mucho. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. El recorrido es como menos de 2 kilómetros. Pienso tengo que caminar más que grabar porque ya empieza a llover. Ese tipo de mineral solamente se encuentra en todo el tramo del sendero en este punto. Ay, Dios, mira. República Dominicana de verdad tiene de todo. Mascarilla natural para piel, por ejemplo. ¿Sí? Quería limpiar mis dedos de este barro y lo que puedo decir, ahora mis dedos son muy suaves. ¡Wow!
Son suavecitos, como después de la crema protectora, algo así. Y del puentecito del amor entramos al sendero Ruta del Cacao. Y de verdad, por aquí hay muchos árboles de cacao. Entonces, como siempre, durante tours así, yo voy a regresar a mi casa con el conocimiento más grande, mejor. Ahora sé que el árboles de amapola se planta cerca de plantas de cacao para proteger cacao. Esa es la flor de amapola. Yo vi algo así, no sabía qué es eso. Sí, esto Pues es amapola. flor de amapola. Ok. Antes, con esto, se hacía pito. Como no habían, un ejemplo, los niños del campo no tenían acceso a lo que eran los juguetes, a los reyes. Entonces lo que se aprovechaba esta época para entonces de ahí, de esa flor, traer lo que es un pito. Y había que experimentar como 50, a ver cuál piteaba y con ese entonces se regalaba. Oh. Sí, se quitaba de ahí, se sacaba eso y entonces se experimentaba. Y últimamente yo estaba pensando, ¿qué es eso? Porque cerca de mi casita en Bonao yo tengo muchas flores así. No tenía ni idea qué es eso. Eso es flor de amapola. Durante cada viaje se puede recibir muchas informaciones nuevas. Eso me encanta. La próxima parada es Salto. Este tiempo me pasó muy rápido. No estoy mojada, aunque está lloviendo bastante. Ahora tengo que correr para no mojar mi cámara. Ya llegamos al Salto Hima número 1 y lo que pasa, a veces es posible hacer tours que duran 2 días para recorrer casi, no todos porque es 29 saltos, pero se puede ver mucho más saltos, pero eso dura 2 días porque se llega también a Constanza y la área protegida tiene 19 kilómetros cuadrados, mucho. Por fin llegamos y aunque está lloviendo mucho, es muy lindo. Ay, qué feliz estoy de llegar aquí, de verdad. Si alguien está por Bonao, cerca de Bonao, en Santiago, tiene que llegar aquí. Estoy toda mojada, pero valía la pena llegar aquí. Excelente lugar para pasar tarde, porque es un tour que no necesitas mucho tiempo. Y esta zona, el parque, está abierto desde las 8 por la mañana hasta las 5 por la tarde. Estos puentes de madera son como hielo, se puede patinar como patinar sobre el hielo. Pues si llegas aquí en un día lluvioso, ten cuidado. Y en la ruta del regreso, pare también en el charco de Hengo. Aquí es, pienso, el mejor charco para bañarse porque hay un poquito de agua profunda y hay también lugares donde pueden bañarse los niños. Me encantan lugares así. Está lloviendo, pero yo no siento mucho esta lluvia porque es tan denso. Hay muchos árboles aquí, muchas hojas, todo tapa la lluvia. Lo que es muy interesante, esa es la única casa que se encuentra en la área protegida de Saltos de Hima. Es la casa de Don Felipe. Lo que pasa, señor Felipe tenía su casa aquí antes de hacer esta zona protegida y el medio ambiente le permitió vivir aquí en su casa. Lo que puedo decir, este tour, en mi opinión, fue estupendo porque las vistas, la caminata, todo fue perfecto.
También el precio fue muy bajo. Últimamente yo tuve que pagar $50 por una persona para ver la cañada Toro Flaco y aquí solamente 200 pesos. Hay diferencia. Hola amigos, continuamos el vlog de Bonao y de nuevo estoy en la entrada al monumento de Salto de Jima. Quiero ver otros saltos que están en esta zona. Lo que pasa, el salto primero, salto número 1, puedes visitar durante la visita normal, pero para ver otros saltos eso es un poquito más difícil porque el camino no es tan fácil, no está bien preparado, bien ordenado, pienso algo así. Pero el guía con quien yo fui últimamente, él me ofreció que me puede llevar hasta otros saltos. Ahora vamos a verificar el baño. Mira, por aquí hay lavamanos, aquí agua y baños. Bien. Gracias. Entonces, empezamos la caminata. Hoy veo mucho mejor que esta agua en el río es tan limpia. Mira qué lugar tan extraño para crecer un cacao, pero es bien lindo y bastante grande. Pienso la naturaleza puede todo, puede hacer de todo. Ya llegamos al salto número 1 y vamos a verificar y vamos a ver la diferencia. Tengo mucha curiosidad de ver el segundo salto. Eso es de verdad, me da mucha curiosidad. Este salto es ya muy lindo. Ustedes tienen que escribirme en los comentarios si han ido a los saltos de Jima. Ahora vamos al segundo salto. Es casi la 1. Vamos a verificar cuánto tiempo necesitamos para llegar al salto número 2. Aquí la entrada ya no es muy fácil. Es muy empinada, de verdad. Y bien que por aquí hay una sombra, porque sin sombra sería difícil entrar. Dios. Subimos para bajar, como siempre en montañas, pero lo que pasa, de verdad, el sendero por aquí no es en un buen estado, porque la escalera toda está rota y ellos, por ejemplo, tienen que renovarlo por su cuenta propia, porque no reciben dinero. No reciben dinero para repararlo y por supuesto eso es costoso, pero pienso eso es una buena inversión de dinero, especialmente en lugares así. Naturaleza pura, sí. Ok, tengo que bajar. No es tan fácil, con escaleras sería mucho más fácil, pero hay árboles que ayudan mucho. Y rocas también. Ok. Como siempre eso es muy gracioso porque en el video eso no parece difícil.
pero es. Pero mira qué lindo está por aquí. Eso sin duda alguna es un lugar donde deben llegar turistas, no solamente turistas dominicanos, también turistas de extranjeros. ¿Perdió chaleco salvavidas o eso es una basura? Yo pensé que eso es chaleco salvavidas. Lo voy a sacar entero para armarlo, para ver. Sí. Un ejemplo, aquí eso no debiera de estar, pero eso Sí. es como raro. Limpiamos el río y podemos seguir. Eso no debe estar en el río. Ok. Hay que tener cuidado. Wow. Una gran aventura. Dios mío. Yo vi cascada número 2. Ustedes también quieren ver esta cascada. Vamos, rápido. Hago la atención en el video porque vale la pena. No quiero dejar ustedes en espera más porque eso es una gran cosita en este sendero. Llegué hasta el salto número 2, el salto de Jima número 2. Y en realidad se puede ir hasta el salto número 23, pero lo que pasa, eso es una caminata, un sendero de 2 días. Solamente quiero recordar que estamos en Bonao, entonces 2 días para ver todos los saltos es mucho. Y eso, el camino debe ser muy difícil, muy demandante, pues eso por supuesto no es camino para cada uno. En realidad pensé que podemos llegar hasta el tercer salto, pero hoy no, porque no tenemos con nosotros chalecos salvavidas y cascos. Se puede sentar y mirar solamente al salto. Lo que tengo que decir, mira, esta escarpa, acantilado, no, eso no es acantilado, pero esta escarpa, eso no es como una loma normal, eso es una roca, eso es como un gran cañón, de verdad, todo eso es una roca. Y mira a estas plantas, son plantas que crecen en lugares donde hay mucha agua, porque pienso, estas plantas no tienen raíces normal, como por ejemplo el árbol. Eso no tiene algo así. Eso solamente está como, puedo decir, pegado, algo así. Encontré también algo muy fascinante, pero déjame pasar por aquí. Sí, todavía está por aquí. No tengo ni idea qué es eso. Me parece como una especie de araña, pero bien extraña. Araña bien rara, mira. Mira qué es eso. Eso me parece una araña, pero pienso ya no está viva. ¿Sí? Está muerta. Son arañas bien chiquiticas y tienen color verde oscuro y amarillo. Trataré de grabar eso con el móvil, será más fácil.
en el móvil más fácil grabar eso. Tiene otro lens. Eso es algo que me encanta hacer siempre cuando salgo de la casa y estoy en una caminata. Buscar animalitos tan chiquititos también, pero siempre hay que tener ojos abiertos y buscar. Ok, pienso voy a hacer la cosa que hago pocas veces cuando estoy cerca de los ríos, de los saltos, entonces entraré al agua. Ya listo para grabar. Bien frío. Por supuesto no llegaré hasta el salto porque tengo miedo. El corriente del río es muy fuerte porque yo ya siento, oh sí, es muy fuerte. Tengo miedo porque el guía Andrés me dijo que por aquí es bastante profundo. Pues yo tengo miedo y usted quiere saltar, ok. Hay gente que no tiene miedo de agua como yo, pero mira. Ahora estoy como una sirenita pequeña. Dios mío, él es muy valiente, pienso. Él quiere saltar de allí. El tobogán natural. Quizá alguien de ustedes también ha saltado de este salto o usaba este salto como tobogán. Ok, entonces cambio de los planes porque el guía, el Andrés, va a darme un chaleco. Será mejor. Dios. Entonces, de verdad, tenía miedo de entrar al agua como siempre, pero ay, bañarse en esta agua fue bien chévere. Ya vuelvo. Mira que inventé. El GoPro, no tengo que llevarlo en mi mano. Ok, por aquí es más fácil. Ok. Sí, entrar por aquí. Ok, está bien. Hay muchas piedras lindísimas por acá. Como por ejemplo esta piedra muy grande. Wow. Vamos a ver. No es tan fácil. Pero mira este color verde. Lindísimo. Si alguien quiere ir a los siguientes saltos, eso no es tan fácil como yo pensaba antes, porque el camino es más como un rappel, entonces hay que ir por supuesto con un guía y eso va a tardar más tiempo, porque sí, hay que estar bien preparado. Por aquí hasta el segundo salto no hay problema. Mira,
a eso. Eso es una pringamos. Esto puede picar. Pues ten cuidado. Pues eso es... Yo pensé que eso es más sólido, eso es muy... Se puede dañar muy fácil. De que cuando los árboles se caen, ellos lo degradan. Eso es como reciclando la madera. Siempre y cuando estén en su hábitat, o sea, en su zona, en el bosque, es fundamental. El trabajo que hacen es muy importante, porque degradan cada tronco que a través del tiempo cae. Si no hubiese sido porque ellos degradan cada tronco que se cae, cada árbol, estuvieran todos juntos y no pudiéramos cruzar ninguno. Entonces la gente solía decir que los comejenes son muy malos, pero eso depende de dónde están los comejenes, porque en los bosques son muy importantes. Ya finalicé el sendero de hoy. Lo que pasa, pienso, eso duró como 2 horas o 1 hora y media, pero me gustó mucho, de verdad. Ahora vuelvo a la casa, quizá al supermercado, y voy a descansar un rato. Hola amigos, empezamos, pienso, la última aventura en Bonao que quiero mostrarles en este video. Y de nuevo estoy en la presa de Tireito, porque hoy voy a Salto del Berro. Entonces ahora pienso tengo algo como 1 hora y media o 2 horas para llegar al salto. Entonces vamos. En realidad hay que subir bastante. Ya estamos en un lugar muy alto y todavía tenemos que subir. Ay, pero las vistas detrás de mí, mira. Estos cerdos viven por acá, tan alto. Este cerdo va con nosotros. Este cerdo vive con la vista así. ¡Qué envidia! Chivos. Buenas. Buenas. Saludos, hombre. Hace mucho tiempo no he visto pavo así, tan grande. Esta es la comunidad que se encuentra en la ruta hacia Salto del Berro. Y aquí de verdad vive bastante gente. Pienso, las vistas tienen lindísimas, pero la vida acá no es tan fácil. Pienso, ya pasamos el lugar más difícil, más empinado. Ahora la ruta es así, pues bastante fácil. Las vistas, la ruta entera son así. Y se puede ver la panorama de Bonao. Pienso nos falta unos 20 minutos hacia el salto. Pues ya estamos muy cerca. Allá hay nuestro destino y tenemos que pasar por aquí. Mira, tenemos que pasar por allí. Todavía no he llegado, pues me falta pocos minutos, pero estoy cerca y ya por aquí es muy lindo. Mira. Tenemos que ir allá. Sí, y por aquí. Ok. Ay, Dios. Gracias, Dios mío. Eso es gran aventura. Wow. Disculpa, araña, te destruí tu casa.
Ya, casi, casi. Ya estamos cerca, ya vi las cascadas. Ay. En este lugar es mejor tener dos manos. Sí, porque es más seguro. Pero, ay Dios, esta cascada, wow. Ay Dios, qué hermosura. Mira. Mira. Ay, Dios. No sé qué hora es, no sé cuánto duró esta caminata, pero la vista sin duda alguna valía la pena llegar aquí. De lo que ya puedo decir a ustedes, la vegetación de este lugar es diferente. Pienso por la primera vez veo la diversidad de las plantas así y veo las plantas que nunca he visto en otros lugares. Eso es de verdad impresionante. Y mira, este balneario me parece bien profundo. Quería bañarse, pero ahora hace frío y no quiero entrar al agua porque no es muy fría, pero ya siento que tengo un poquito frío. Lo que hay que saber sobre Salto del Berro es que es la sexta cascada más alta de República Dominicana. Y lo que puedo decir es muy impresionante. Ya pienso hay que volver, pero mientras tengo que mostrarles otra cosita importante e interesante sobre este salto. Yo estaba pensando qué es esta planta y resultó que eso es jengibre. Y mira, hay jengibre que compramos en el supermercado por mucho dinero. Mira, eso es jengibre. Pero la planta no tiene olor. Y otra cosa que quería mencionar, el nombre de este salto viene del berro. Eso es otra planta que se usa para cocinar. Y yo pienso en muchos restaurantes ya he comido berro, pero no en forma así. Esta forma me parece más linda. Yo no diría que eso es babosa. Por primera vez veo babosa de ese color. Yo estoy acostumbrada a babosas marrón. Pienso ahora la parte más difícil, aparte de subir, porque hay que entrar al agua y las piedras son bien resbalosas. Sí, hay que tener mucha precaución caminando por aquí. Porque no estoy segura si puedo pasar por acá. Sí, por aquí, ok. Sí, por abajo. Oh, voy a... Sí. Ahora solamente tenemos que subir. Si alguien quiere ir al Salto del Berro, recomiendo mucho porque es muy lindo. Pero sin zapatos buenos, no entren por acá. No.
Como siempre, la escala en la cámara no parece difícil, pero es bien empinada. Ya estoy en el camino de vuelta y en realidad pienso en algunas partes de las montañas ya está lloviendo, por eso tenemos que darnos prisa. Y en realidad hace un rato fuimos allá, abajo. Lo que puedo decir ya para ustedes, eso pienso no es ruta para cada uno, porque este camino es bastante fácil, pero allá abajo hay muchos lugares donde hay piedras, hay que pasar por las piedras, hay que tener mucha precaución, de verdad. Y en realidad, para mí, yo no quiero decir que eso fue difícil o duro, pero tuve que, por ejemplo, pararse unas veces para descansar, pero en realidad, en mi opinión, valía la pena llegar aquí y ver este salto. Ya estamos de vuelta en la presa del Tireyito y en realidad la bajada fue mucho más rápida. ¿Qué puedo decir sobre este viaje? Sobre este tour? De verdad me gustó mucho. En realidad fue uno de los lugares más lindos que he visto durante este recorrido en Bonao. Pienso eso es mi número 1. Puedo recomendar a ustedes llegar aquí, ver este salto del Berro, llegar aquí, pasar un día estupendo. Solamente ustedes tienen que llegar en un día cuando no llueva, porque si lloverá por acá es muy difícil pasar. Y otra cosita, llevar zapatos cómodos. Solamente quería grabar otra cosita para ustedes. Allí hay personas que nadan en la presa y ellos hacen un tour, pienso, nadando. Muy interesante. Como siempre, deja like, comparte con tus amigos, subscribe y en la descripción ustedes van a encontrar el enlace a Patreon. Hasta luego amigos, chao.